Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Mi nombre es Laura Damaris. Me da mucho gusto que nos acompañen nuevamente aquí en esta charla de todos los viernes en Acompáñame. Soy directora justamente de Acompáñame Homeschool, en donde damos servicios de diferente tipo para la comunidad de las familias que educan en el hogar. Y el día de hoy la charla a mí me parece muy interesante porque vamos a hablar acerca de un temor que ronda, que siempre está ahí como una nube negra que pareciera que nos amenaza a las familias homeschooler, que es justamente cuando el DIF toca a nuestra puerta. Es decir, sabemos que el homeschool pues es una alternativa educativa diferente y que causa cierto desconcierto el hecho de que muchas personas no hayan escuchado de esta forma de educar hace que se tenga ese temor. Entonces, eso causa cierto conflicto en algunas familias y a veces son familias cercanas, ¿verdad? Así que, pues, vamos a platicar acerca de esto y para abordar este tema, justamente se encuentra con nosotros Alma Nidia. Ella es una mamá homeschool que ya tiene muchísimos años educando en casa. En un momento nos platicará cuántos años tiene educando en casa. Es una amiga muy querida, la conozco desde hace muchos años y ella vivió una experiencia muy interesante justamente con una visita al DIF. El DIF tocó la puerta de su casa. También por acá tenemos a Iraís Cruz. Ella también puedo decir que es una gran amiga. Muchas gracias, Iraís. Muchas gracias, Nidia, que nos acompaña. Iraís es directora de FEM. La hemos tenido en otras ocasiones también ya como invitada, hablándonos acerca de otros temas, pero el día de hoy nos acompaña como mamá que también educó en casa y que también tuvo una situación similar. Así que, pues nos van a platicar su experiencia, sobre todo para que podamos más personas, las mamás y tú que estás educando en casa y a lo mejor tienes un poco de ese temor de decir, bueno, y si el DIF toca a mi casa, ¿qué pasaría? ¿Qué sucederá? Así que vamos a arrancar con el tema. Nidia, qué bueno que estás con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Iraís, buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, bien, Lau, muchas gracias y buenas noches a todos que nos acompañan. Muchas gracias. Pues vamos a arrancar, Nidia. Por favor, platícame, ¿hace cuánto que educas en casa? ¿Y cuántos hijos tienes? Bueno, yo tenemos educando en casa alrededor de 15 años ya. Mi hijo, el más pequeño, va a cumplir 15 años, él nunca asistió a una escuela. Entonces, tengo tres hijos, y nosotros tenemos aproximadamente 15 años educando en casa y no existía el boom como ahora está de el homeschooling, ¿no? O sea, no existía, no había casi nada, o sea, no había nada de información. Lo más que la información que podías obtener era de nuestros vecinos en Estados Unidos, eran los que tenían un poquito más de carrera acerca de homeschool, pero aquí en México, yo me acuerdo que entramos a una comunidad en este tiempo que se llamaba Homeschooling México y nosotros fuimos el miembro número 500 y tanto, o sea, éramos poquititos en ese tiempo. Así es, así es. Yo me acuerdo de esas épocas que he mencionado que no había todas estas redes sociales que ahorita tenemos, estos grandes grupos, y sí nos sentíamos un poquito solitas, ¿verdad? Así es. Mucho. Muy bien, muchas gracias. Y cuéntanos, Nidia, cómo esta situación justamente de el DIF tocó a tu puerta. El Que, DIF tocó fuerte. cuéntame, De una manera porque, ¿cómo? inimaginable. Exacto, ¿cómo es que sucedió? Cuéntanos tu experiencia un poquito. Eh, En un momento te voy a hacer más preguntas a fondo, le vamos a dar después la oportunidad a Irais, pero para arrancar. bueno, a grandes o a pequeños rasgos, lo que sucedió es que mi hijo, el mayor, él se asistió a la escuela, iba en primero de primaria y tenía como muchos conflictos, de conducta específicamente. Entonces, pues era una situación
no constante, era de todos los días estar en la dirección de la escuela. Entonces, aparte él tomaba unas clases de regularización donde esta maestra educaba en casa a sus hijos. Entonces a mí me parecía como sorprendente que se pudiera hacer eso, ¿no? Eventualmente, pues los conflictos siguieron de la misma escuela, me mandan a la clínica de la conducta y en la primer visita en donde yo llevo a mi hijo, me lo diagnostican con TDAH, perdón, y lo iban a medicar. En ese momento me dijeron, su hijo tiene trastorno de déficit de atención y necesita tomar este medicamento en la primer consulta de 1 hora, cosa que a mí me pareció, o sea, cero, o sea, no lo íbamos a aceptar, no, o sea, yo dije, ¿cómo en la primer visita, va a pasar esto? Entonces yo no lo acepto, no recibí ninguna pastilla, yo no regresé, entonces al siguiente día yo hablé con la directora y le dije, oiga, déjeme llevarme a mi hijo, que él venga, que presente exámenes, que bla, bla, bla. No, porque aquí lo que contamos y lo que cuenta para su calificación es la asistencia, 50% de asistencia. Entonces les dije, ¿saben qué? Denme a mis hijos, me los llevo. Bueno, a mi hijo específicamente era él solo, y denme sus papeles. Y así fue, la verdad, ahora lo pienso y dije, fue como algo muy arrebatado, o sea, fue muy arrebatado, pero yo ya tenía como la noción de el educar en casa con esta maestra, y dije, bueno, pues yo agarro sus libros y nos ponemos a resolver sus libros, ¿qué puede pasar? Entonces, pues empezamos así, y de repente un día tocan a mi puerta y resulta que es una trabajadora del DIF, ¿no? Este, mm, bueno, no quiero como ampliar en quién fue, las circunstancias, todo esto, pero llega la trabajadora, yo sin conocimiento de nada, o sea, yo ni siquiera sabía, sí sabía que el DIF existía, pero o sea, yo no tenía la menor información de qué es lo que tenía que hacer en ese momento. O sea, ella llegó, ahora ya sé que si no llevan un formato, un escrito en donde digan que tienen que entrar a tu domicilio y bla, 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 es que pueden entrar, pero ella llegó, dijo, yo tengo que entrar a su domicilio y percatarme de que los niños estén bien. Y pues yo entre el miedo y todo, pues dije, pues adelante, ¿no? Ahora imaginarán, era un domingo a las 9 de la mañana, en donde estábamos chancludos, despeinados, mis hijos mugrosos, pues la casa también tirada, ¿no? Y que la verdad te agarra como de sorpresa y ya después conforme va pasando el tiempo, pues dices, ay, hubiera dicho esto, hubiera dicho el otro, hubiera dicho aquello, pero pues para empezar no tenía por qué entrar en la primera visita, ¿no? Bueno, total que la señorita llega, entra, como que se queda así como que, ay, bueno, aquí viven, bla, bla, bla. ¿Qué hacen? Aparte de la denuncia que teníamos, de que los niños habían sido sacados de la escuela, bueno, que no iban a la escuela, pues le agregan que maltrato infantil, físico, psicológico, desnutrición y no sé cuántas cosas más, pues entonces se hace como muy muy grotesco, muy que están viviendo quién sabe en qué situación estos pobres niños. Y pues bueno, nos dejan como el citatorio y hay que acudir a las oficinas del DIF. Qué barbaridad. Bueno, nos dejas en suspenso. Qué bueno, muy bien. Pues así fue como empezó. Sí, Perfecto, ahorita vamos a ir a ver qué pasa después. Iraís, cuéntanos, por favor, cómo es que, número uno, ¿cuántos años tienes haciendo homeschool? ¿Y en qué momento de tu homeschool te sucede algo similar? Y nos podrías platicar también cómo es que fue esa situación. Sí, claro. Bueno, yo ya llevo 8 años educando en casa. Tengo 4 hijos. Inicié con mi hija mayor, con Frida. A ella la desescolarizamos. Ella sí estuvo en una primaria, después desescolarizamos para secundaria.
Y justo en esta etapa de su secundaria, yo empiezo a convivir también con algunas familias, algunas mujeres, empiezo a hacer unas entrevistas y había este tema, ¿no? Este miedo. Entonces, en su momento, alguien me dijo también, ¿no? Tú no te preocupes por si llegan al DIF. De hecho, algunos me decían que no dijera yo nada a nadie, ¿no? Por el miedo que había. Como dice Nidia, sí había muy pocas familias que educaban en casa, entonces nos comunicábamos así de que experiencias, ¿no? Entonces, en algún momento me dijeron, tú ve, junta todo, no tengas miedo, porque algún día llega. La verdad, yo nunca pensé que fueran a llegar, sobre todo yo eduqué a mi hija mayor, Frida, Axel, y no había pasado nada, hasta con las más chiquitas, con las dos chiquitas. Un día igual tocan a mi puerta, me llama mucho la atención porque eran dos personas, obviamente se presentan y todo, entonces me llama la atención y me dicen, es que recibimos una queja de que en esta casa se escuchan muchos gritos, hay llanto, presumiblemente pues hay hasta violencia y bueno, varias cosas que me sacaron de onda, ¿no? Y que mis vecinos habían reportado. Y yo dije, ay, y justo, ¿no? Que porque veían que los niños los teníamos encerrados. Yo dije, qué cosas, ¿no? Primero la verdad me dio como que coraje, porque dije, bueno, ¿quién de mis vecinos se atrevió a decir esto y después de tantos años, ¿no? Y con las chicas. En efecto, sí se escuchaban muchos gritos chidos, sobre todo porque tengo una niña que es alta demanda, que es altas capacidades, mis hijos son altas capacidades, pero ella es alta demanda, tiene sobreestabilidades, y sí pues todo es muy intenso, ¿no? Los gritos, los berrinches, y bueno, entonces por ese lado dije, bueno, seguramente por esto. Entraron, no entraron, yo pedí credenciales, también que se identificaran, preguntando a ellas qué les habían reportado, ¿no? Obviamente no te dicen todo, sino que nos reportan por esta situación. Entonces en su momento igual les dije, sí, tengo 4 hijos, no van a la escuela, mis 2 chiquitas pues son estas, ya mis niñas estaban afuera, casi atrás de mí, ¿no? Ellas no entraron a la casa, entraron, yo las invité a pasar, no pasaron, no pasaron. A mí al principio, bueno, tenía coraje, sí tenía como que preocupación, dije, ¿qué onda? Pero era más mi coraje, ¿no? Mi frustración. Pero obviamente también lo tomé muy tranquila. Yo sabía que tenía todo y todas las evidencias y ahorita les voy a mostrar unas carpetas que tenía. Entonces dije, sí, en efecto, les platiqué lo que era el homeschool, les platiqué por qué educaba en casa. En ese momento yo también tenía una situación de salud no muy buena. Entonces, mis hijas estaban atrás, se presentaron ellas y empezaron justo a platicar con las trabajadoras sociales. Entonces, mientras ellas platicaban, yo estaba pensando, dije, ¿qué voy a hacer, no? Para darles evidencias o qué sigue, me van a llamar, no sé, ¿no? Y afortunadamente fui me pidieron obviamente los datos, que confirmara, les diera datos como CURP, me pidieron CURP, me pidieron mi credencial de lector y ¿qué más nada más de datos me pidieron esos, se los mostré, sobre todo la credencial, y les presenté mis carpetas de evidencias, ¿no? Que son unas carpetas, no sé si llegan a ver, muy simples, donde aquí tengo, que se las muestro, algunas actividades, voy guardando dibujos, fotografías, diplomas, y entonces, al momento que yo también iba presentando toda esa documentación, y el momento que mis hijas platicaban, pues de entrada me dijeron pues que no había problema, me felicitaron, obviamente, porque tenía a mis hijas pues que estaban muy bien, de hecho hasta me dijeron, no, pues es que sus hijas van muy adelantadas. Entonces, yo les preguntando igual sobre el tema de las altas capacidades, me preguntaron si estaban ellas en un programa, que había un programa de la SEP, pero sí les confirmé que en su momento yo había investigado y que esos programas ya no existían para los niños. Y ya empezamos a hablar de otras cosas, ¿no? De presupuesto. Y de hecho me dijeron que me iban a ellas a canalizar
para que llevara yo a las niñas a que le hicieran sus pruebas de coeficiente intelectual por parte del DIF. Y yo dije, ay, qué bueno, ya pasó. Y como a los 4 meses después, volví a recibir otra visita. Entonces, ya no eran las mismas trabajadoras sociales, entonces nada, fue como para cerrar expediente. A mí me llamó mucho la atención porque yo pensaba que el procedimiento era de que sí tenía yo que presentarme, pero no, fueron muy amables y en ese sentido pues ya no tuve ningún problema, ¿no? Pero sí 2 veces, digamos, una fue para corroborar y la otra ya fue como que para cerrar. Y bueno, volvieron a ver a las niñas, estas trabajadoras les preguntaron, les cuestionaron qué hacían, si les gustaba, por qué lo hacíamos, entonces, por qué no iban a la escuela. Prácticamente fueron mis hijas quienes respondieron todo, ¿no? Entonces yo como mamá y como adulto nada más supervisando, obviamente también cuidando que las niñas pues no se sintieran incómodas, pero no en ningún momento recibieron pues algún maltrato o alguna situación pues que me preocupara, ¿no? En ese sentido. Todo fue como que muy, muy tranquilo. Ok, muchas gracias, Irais. Quiero, voy a regresar contigo en un momento, sobre todo con algunos puntos muy importantes como la carpeta de evidencia y demás. Regreso en un momento contigo. Me voy con Nidia. Nidia, aquí no, tú me has comentado que tal no tienes como la seguridad de quién pudo haber hecho la demanda, pero sin decir específicamente ni nombre ni nada, tú indícame, creo que fue un familiar, ¿verdad? Sí, al parecer fue un familiar porque tenían muchos datos de nosotros personales. Em, ya después con el tiempo, hace aproximadamente 2 años, nos enteramos quién fue. Pero nuestro caso fue muy curioso porque a nosotros sí o sea, a pesar de que entró la trabajadora social, de hecho, una persona no muy amable, ¿eh? O sea, no me tocó como la suerte de ir ahí de alguien que pues, dijo, bueno, pues, son 9 de la mañana en domingo y nosotros también teníamos carpeta de evidencias. De hecho, ella no quiso como adentrarse en nada. Ella nada más entró, como que vio, llenó unos datos que faltaban. A mí no me pidieron documentos de ningún tipo, solo me dejaron un citatorio. Me dejan un citatorio para presentarme en las oficinas del DIF allá en Popocatépetl. Pero yo tenía que adjuntar eh, oh, certificados médicos. Ahí sí tenía que llevar las evidencias de lo que mis hijos estaban haciendo. Tenía que llevar toda su documentación, hasta cartilla de vacunación, que de verdad eh, era un desastre en ese aspecto de la vacunación con mis hijos. Pues mi hijo, el más pequeño, tendría como 1 año y medio aproximadamente. Entonces, todo eso me hicieron llevar. O sea, y después supimos que un familiar, porque pues mi esposo el único día que estaba libre era en domingo, y casualmente nos citaban en domingo, ¿no? Entonces, pues ya llegamos. Yo la verdad, me parece que el citatorio después de la visita me lo dejan para presentarme como 3 semanas después de esa visita, o sea, no, para recaudar como que todo el documento, los certificados médicos y bla, bla, bla. Entonces, pues, ¿qué hacemos, no? O sea, entre que el susto, que el coraje, que qué vamos a hacer, ¿no? La verdad es que eh, podemos ver la gracia de Dios en todo esto y nos contactamos con un abogado que tenía conocimiento en el homeschool y en esta situación legal del homeschool, ¿no? Entonces, él nos asesora, todo muy perfecto, o sea, incluso uno de los puntos que a mí me llama mucho la atención que él nos dijo es, no dejen que entrevisten a sus hijos solos. O sea, ellos tienen como que una manera de separarlos para que en privado
como que entre el juego que los niños están jugando, les hagan algunas preguntas y como que por ahí puedan como amarrar algo. O sea, no tenemos nada que ocultar, o sea, no había nada que ocultar, pero el hecho de que, bueno, nosotros somos una familia cristiana, disciplinamos y todas esas cosas, él lo sabía y me decía, si ellos dicen que sus papás les pegan, ahí ya es maltrato infantil, ¿no? Y sobre todo porque en ese tiempo estaba, bueno, yo sé que en este tiempo también, pero bueno, en ese tiempo que mis hijos eran niños, estaba como muy, muy en auge el proteger demasiado los derechos de los niños. O sea, los niños están por encima de todo, ¿no? Entonces, pues sí, me dijo, tienen que hacer caso a todo, lleven sus certificados médicos. Ustedes, si no tienen nada de qué temer, ustedes tienen que llevar todo, ¿no? Nos explicó acerca de los huecos legales que hay en México, ¿no? También nos explicó acerca de los derechos de los niños, que sí tienen derecho a ir a una escuela, pero si los papás, ven que es más benéfico para ellos estar aquí dentro de casa y bla, 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 pueden estar como, podemos tomar la decisión que mejor les convenga a nuestros chiquitos, ¿no? Pues total, nos presentamos en el DIF, llegamos, nos entrevista el director del DIF. O sea, nosotros llegamos con el director del DIF, un psicólogo, él, y pues dice, casi no sé qué hacer con ustedes porque este es el primer caso que tenemos de familia, una familia haciendo esto, sacando a sus hijos de la escuela por su bien, ¿no? Entonces, y casi nos dice, pues no sabemos qué hacer, van a estar como que en observación, vamos a ver, cómo van avanzando, ¿no? Y bueno, estuvimos como yendo, yo creo que como unas 5 o 6 visitas, asesorándonos con la verdad, un abogado buenísima onda, él vivía en Puebla y todo fue como por teléfono y al final de todo, el el director del DIF dice, pues yo no le encuentro nada malo, aquí está, cerramos carpeta y tenga, usted tiene un DIF, pues, obviamente saben tu dirección, bla, 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 y teníamos un DIF muy cercano, este es un documento, usted puede llevar a sus hijos a las actividades que quiera, incluso esos de como natación y esos que nunca hay lugar, lleve a sus hijos a natación, que los metan a no sé qué, porque pues no, o sea, no hay como que, ¿qué le podemos hacer? No le podemos hacer nada. Entonces cerraron carpeta y a partir de ahí, pues continuamos nuestro camino. Qué interesante y pues al final esta frase de ¿qué les podemos hacer? No les podemos hacer nada, al contrario, les dan la oportunidad de poder ir al DIF más cercano e invitarlos a que vayan a las actividades. Eso creo que es una palabra que a muchas mamás les traerá paz. Te agradezco a ti que nos acompañas en vivo. Por supuesto, si tienes alguna pregunta, gracias a todas las familias que nos están viendo en vivo. Por favor, si tienes alguna pregunta que quieras hacerle aquí a las chicas, a Nidia o Iraís, que vivieron esta situación, por favor, mándanos tu pregunta en la cajita de preguntas aquí en vivo. Por supuesto, las responderemos. Y también las familias que nos estarán viendo en la retransmisión, les agradecemos mucho y pues también dejamos nuestro número telefónico para si tuvieras alguna duda, por supuesto, si no tenemos la respuesta, podemos investigarla y buscar esta respuesta. Ahora, todo, como decíamos, esta frase que dijo al final el director, el encargado del DIF que te dijo, Nidia, de que no tenemos nada que hacerles, no podemos hacer nada. Es el mismo caso que nos comentaba Iraís, a fin de cuentas cierran la carpeta y no pasa nada. Creo que, ahorita vamos a regresar a algunos detalles, pero en concreto he sabido de otras familias que han estado en una situación similar y al final de cuentas no podemos hacerles nada porque están haciendo lo adecuado, que es educar a sus hijos en casa y como mencionabas, Nidia, no hay una irregularidad en eso, en la situación legal,
no vamos a entrar detalladamente a ese tema, es muy amplio, pero tenemos aquí en Acompáñame algunas otras charlas que hemos tenido al respecto. Si quieres profundizar en ese tema, tenemos una charla con Marta Rebolledo. Por favor, vamos a dejarte aquí el link, que también en la cajita de descripción, para que vayas a la charla que en alguna ocasión ya tuvimos con Marta Rebolledo, que es una mamá homeschool que tiene mucho conocimiento en el tema. Pero en resumen, en México está perfectamente permitido que nosotros podamos hacer como familias homeschool, que podamos educar en casa, en que podamos sacar a nuestros niños de las escuelas tradicionales, es decir, del sistema escolarizado, y poderlos tener en casa. No es ilegal. Podemos tener a nuestras familias, a nuestros niños en casa. Y voy a regresar a la cuestión de la carpeta de evidencias. Yo recomiendo mucho a las familias que tengan esta carpeta de evidencias. Iraís, ¿podrías hablarnos un poquito acerca de la carpeta de evidencias? ¿Qué es una carpeta de evidencias? Sí, claro. Bueno, en mi caso, lo que tengo es una carpeta así de estas de argollas, ¿no? Que tengo divididas pues varios documentos. Están separados, están varios documentos importantes, copias, algunos originales también, y otros pues están escaneados, ¿no? Pero para practicidad tenemos esta carpeta. Yo tengo desde el acta de nacimiento, tengo copias del acta de nacimiento, el CUR, tengo la constancia de alumbramiento, la vacuna, certificados médicos, y tengo, toda la parte, estos ya los saqué. Bueno, es mi expediente pedagógico donde voy integrando cada evidencia, cada prueba de las actividades de mis hijos, dependiendo también cada una, ¿no? Porque cada uno tiene, pues, temas diferentes. Exploración y conocimiento del medio, expresión y apreciación artística. Nosotros lo que hago es cada año también veo las habilidades que puedo potencializar o desarrollar con mi hija, con mis hijas, hago un programa y sobre ello voy registrando tanto diplomas, certificados, reconocimientos, fotografías, todo, para tenerlo a la mano, justamente en determinado, no estamos esperando a que nos llegue el DIF, pero también ayuda porque en algún momento que hice pruebas también de coeficiente intelectual, pues me pidieron también en su momento estas carpetas, ¿no? Tengo muchísimas fotografías de ellas, pero pues voy sacando las más relevantes, incluso a lo mejor hasta con algunos dibujitos que hacían ellas y algunas anotaciones. Entonces, cuando vieron también eso las señoras, las trabajadoras sociales, hasta me preguntaron si yo era maestra o qué era, ¿no? Por todo lo que tenía, todos los avances. Pero no, no soy maestra, simplemente justo es como mamá que educo en casa, pues he ido también capacitándome, investigando, llenando de varias información, ¿no? Y que nos han compartido también en charlas, en webinars. Entonces, todo esto también lo voy armando y justo para, pues, si ocurriera algo, tener yo aquí mis evidencias, ¿no? Entonces, a la mano, y mis hijas saben también, todos saben lo que tenemos a la mano, para que en determinado momento yo les digo, si necesito un dato y no estoy en la casa, entonces ya ellas van, y checan índice o checan página y me dan el dato si es que lo necesitamos, ¿no? Entonces, es muy importante, para mí se me facilita, yo tengo 4 hijos, entonces se me facilita para cada uno ir teniendo sus carpetas. Le digo, hay quienes, por ejemplo, con la mayor, el expediente clínico está muy gordo, ¿no? Porque al principio le daban muchas alergias, pero tengo ahí todo prácticamente desde que nació, desde mi embarazo. Tengo sus fotografías, tengo mis ultrasonidos. Entonces, eso también, además de que sea mi carpeta, pues yo sé que en algún momento crece y pues es como el regalo que les voy a dar, ¿no? De todo lo que hemos acumulado durante su vida. Al menos para mí sí es muy importante que sepan incluso hasta de enfermedades, cuánto medían, cuánto pesaban, qué tomaban cuando eran niños. Entonces tengo todo registrado, ¿no? Tengo una carpeta que cada año también la voy actualizando. Entonces a veces voy transcribiendo lo más relevante y pues ya, vamos depurando. Okay. Entonces,
Sí, eso es lo que tengo. Pero obviamente cada quien la puede hacer de acuerdo a sus necesidades, pero sí es importante que tengas, ¿no? Desde la CUR, desde tu, no sé, de mi caso te digo el acta de nacimiento, la de alumbramiento, si hay algún dato clínico, el último certificado también es importante, o el más actualizado que se vaya registrando, y pues dibujos y sus diplomas, reconocimientos y todo lo que se pueda. Exacto, exacto, Iraí. Muchísimas gracias. Y como mencionaba Iraís, las carpetas de evidencias, cada quien puede armarlas dependiendo de lo que considere importante. Las carpetas de evidencias que yo le recomiendo a las mamás en el caso de Acompáñame es el material que van teniendo durante el año. Es decir, por ejemplo, los cuadernos, los libros que van llenando, las manualidades que van haciendo. Hay muchas mamás homeschooler que ya como no, justamente no tenemos un maestro que esté detrás de nosotros, tiran las carpetas. Entonces, tiran las manualidades o los cuadernos y es importante mantenerlas por lo menos durante unos 2 o 3 años, porque aún para los niños el saber que terminaron un grado, que tuvieron ese material y que empezaron otro, hay una conciencia de término de que, ok, concluimos este material y vamos a empezar nuevo material, aún por los tíos, abuelos, que tengan como esta duda de qué están haciendo nuestros hijos en casa. El poder tener este material es importante para el propio niño, para nuestras familias, y como dice Iraís, no estamos esperando que nos llegue el DIF, pero también si por cualquier situación es importante tenerlo. Muy bien, voy aquí a responder. Muchas gracias, Iraís, algunas preguntas que tienen. Nos está preguntando por aquí, ¿qué página? Déjenme ver, que tengo una pregunta. Aquí está. Alondra Alcalá. Gracias Alondra por acompañarnos. Dice, ¿algún canal de YouTube, Facebook, página web en donde se maneje información legal sobre homeschool en México? Muy bien, pues la persona que yo puedo recomendarte, que tiene como más conocimiento de este tema y que maneja esta información, justamente es Marta Rebolledo. Aquí vamos a dejar, Ana Laura se encuentra con nosotros, ella es nuestra asesora que atiende al público. Le vamos a pedir que aquí mismo en esta cajita de descripción de esta charla deje las páginas de Marta Rebolledo. Ella es una mamá que ha enfocado mucho su labor en esta área. Y también vamos a dejarte, por favor, Ana, si nos haces favor de dejar el link de la charla que tuvimos aquí en Acompáñame con Marta Rebolledo para que las personas que nos vean puedan encontrar fácilmente la página tanto de Marta como la entrevista que tuvimos con ella hace tiempo. Muchas gracias. También Sandra Ávila. Sandra, muchas gracias por estar con nosotros. Dice, yo trabajo con plataforma y guardo poco material o lo desecho. Ok, sí, entendemos que en la plataforma, cuando es en plataforma, pues difícilmente tenemos algo físico, pero sí conviene, aún, por ejemplo, yo le pido a algunas personas de Acompáñame, nosotros pedimos o recomendamos que nuestros alumnos, además de tomar las clases en casa, tengan actividades por la tarde y les pedimos fotografías de las actividades, tal vez no la carita, el rostro del niño, pero sí de la evidencia de que están llevando a sus niños a actividades deportivas o actividades en la tarde, porque muchas veces el homeschool, si no se lleva de manera correcta, puede ser delicado. Sí es importante sacar a nuestros niños homeschooler a actividades en donde puedan convivir con otros niños en las tardes, porque yo en juego le decía a una amiga que no le gustaba mucho sacar a sus hijos y los tenía muy encerrados en casa, literal, y yo le decía, es que no estás haciendo homeschool, estás haciendo encierro en casa, y eso pues tampoco se vale, ¿verdad? Tenemos que como mamás esforzarnos para sacar a nuestros pequeños. Entonces yo les pido a algunas mamás que me manden fotografía de las actividades deportivas que hagan tus hijos. Aún eso puedes hacerlo, hablando de quienes trabajan en plataforma y guardan poco material, el llevar a sus hijos a actividades
deportivas, musicales, artísticas, sacar fotos de todo eso. Y aunque tu hijo esté, por ejemplo, trabajando en la computadora y le puedes sacar una foto del niño, de tu hijo o hija trabajando en la computadora, también eso es importante. Y las plataformas también tienen material para imprimir. O como decía Iraí, certificados y demás que te vayan dando. Así que sí se puede tener, aunque sea una carpeta no tan enorme, pero sí podemos tener material con el que podemos crear una carpeta de evidencia. Ya está poniendo por aquí Ana los links que les comentaba. Muchas gracias, Ana. Sandra Araceli nuevamente nos dice, gracias por estar, Sandra, con nosotros. Dice, en mi casa yo sigo estudiando en línea en una plataforma y ya la gente se queda tranquila. Exacto. Así es. Quiero comentar rápidamente, creo que una de las situaciones que sucede cuando arrancamos homeschool es que las personas que están alrededor, nuestro entorno, familiares o amigos, cuando no conocen esta metodología, sí se alarman. Y algo que yo he platicado con las familias que me comentan que su entorno les critica, entendemos que de alguna manera es desde el cariño cuando hacen esto. Entendemos que no es tan sencillo. Dices, bueno, si me quieres tanto, no me hagas daño, ¿verdad? Pero desde cariño a lo mejor la abuelita se preocupa y dice, es que ¿por qué a mi nieto no lo llevan a la escuela, no? Entonces es como una preocupación sincera muchas veces, pero a lo largo de los años, algo que he visto es que las familias y los amigos van conociendo a nuestros hijos y van cambiando de forma de pensar. Ahorita le preguntaré justamente, Nidia, cuéntame un poco de tu caso respecto a esto, que cuando arrancan los niños, nuestros hijos en escuela en casa, no les parece mucho a nuestro entorno, pero ¿qué pasa a los años? Pues sí, a los años puedes entender eso, que es como ese cariño, ¿no? Esa preocupación también que de repente la familia dice, no sé qué hacer, cómo ayudarlos, pues les voy a ayudar de esta manera, ¿no? Porque ustedes, muchachitos, no están entendiendo. La verdad, éramos unos papás jóvenes cuando nosotros decidimos esto. Yo tenía alrededor de 26 años. Entonces, y como una mamá joven, la verdad, esa decisión después con el tiempo, no me arrepiento, pero yo vi cómo fue como en un acto de arrebato, ¿no? O sea, como que ni siquiera sabíamos lo que era escuela en casa, o sea, tenía como muy poca noción de lo que era, pero por el bien de mis hijos, por no medicar a mi hijo, porque no lo etiquetaran y todas esas cosas, pues digo, bueno, pues yo me lo traigo a casa, ¿no? O sea, yo tenía cero información de lo que era escuela en casa, no existían ninguna plataforma, no existía ningún material, creo que en ese tiempo solo existía Hebron y me parece que ya empezaba a despuntar un poquito educación aquí en México, ahí en Puebla. Ajá, entonces, pero de ahí no encontrabas ni siquiera el 1, 2, 3, 4, 5 para imprimirlo y remarcarlo. O sea, no existía nada, no había nada. De hecho, yo les voy a comentar, yo no tenía ni siquiera una computadora en casa, no tenía internet ni teléfono. O sea, no teníamos absolutamente nada. Yo literal agarré los libros de la SEP que mi hijo llevaba en ese tiempo y hacíamos hoja por hoja, o sea, página por página, cada instrucción, y yo decía, bueno, pues esto es lo que haces en la escuela, esto es lo que vamos a hacer aquí, ¿no? Paulatinamente, pues empezamos a hacer lo que sugería Laura, el de llevarlos a actividades. Desde ese momento mis hijos nunca han parado de actividades, los teníamos en una cosa, en otra cosa y llenando todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, o sea, todos los días que se pudiera, a todas las actividades que se pudiera, era donde ellos, complementábamos con ellos este currículum que era importante, ¿no? Al paso del tiempo, o sea, ya yo les estoy hablando de hace aproximadamente 4 años, un poquito antes de la pandemia. Mi suegra me habla muy preocupada, oye, que
te quiero pasar el número de una mamá, porque fíjate que tiene muchos problemas con su hijo, como los mismos que tú tenías con el tuyo. Yo ya le dije que tú eres la que le puede ayudar y que haga escuela en casa con su hijo. Yo, ay, no, o sea, la mamá sí fue, parece que la llevé a alguna salida, después no estaba tan convencida, pero, o sea, el fruto de hacer escuela en casa al final se ve, ¿no? Y yo no estoy diciendo que en la escuela no se vea, cada familia tiene em, las necesidades que tiene, o sea, cada familia llena las necesidades que tiene de la manera que más adecua a su familia, pero hacer escuela en casa, que te llegue el DIF y todas esas cosas, yo en algún momento cuando el DIF estaba ahí fue como una prueba, al final lo vi como una prueba de decir, ¿vas a ir por este camino o no vas a ir por este camino? ¿No? Porque pienso que una de las cosas que más atemoriza es esto, que el DIF llegue a tu casa, que te quiten a los hijos, que no sé qué. Algo que se me olvida mencionar cuando yo estuve como en estas entrevistas con allá en el DIF, es que sí, en ese tiempo sí trataban de convencerme de, no, lo mejor para ellos es que vayan a la escuela, que mira, yo no era maestra, o sea, como que todas esas cosas las ven y, no, tus hijos van a tener como que carencias y muchas cosas, tratan de convencerte. O sea, hay una escuela más cercana, podemos cambiarlo de grupo, o sea, como que todas esas cosas, pero al final, pues decidimos, ¿no? Decidimos quedarnos, y sí, como dice Laura, al final, los mismos familiares que en ese momento no estuvieron de acuerdo en tu forma de educar a tus hijos, pues al final es, oye, pues ayuda a esta mamá, ahora también tengo a esta otra mamá, yo, no, 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 a mí ya no me digas mamás, por favor, yo les puedo dar esta información por todo, pero a mí no me traigan mamás, por favor. Sí. Así es. Y eso lo he oído muchas veces, en donde lo que comentaba Siraís también, que conozco a otra mamá que no pudo acompañarnos el día de hoy, pero que ella también tocó el DIF a su puerta y pasó lo mismo, terminando de mostrarle ella la forma en que trabajaba. Ella me decía que tenía pegada en su pared pues los mapas, y ustedes saben, familias homeschooler, cómo tenemos nuestra sala o nuestro comedor donde damos clases llenas de material de nuestros hijos, y que la trabajadora social que la llegó a visitar 2 o 3 ocasiones por el proceso que estaban llevando de esta denuncia que tuvieron, después de varios días terminó felicitando a esta mamá porque veía el interés que tenía. Aquí quiero yo rápidamente hacer una mención que hace algunos años, por parte del programa Radio Aventureros, que también tenemos aquí en Acompáñame, que es un programa de radio hecho por niños homeschooler para niños homeschooler, que por cierto, si tú eres mamá homeschooler y quieres participar, quieres que tu hijo participe en este programa de radio, mándanos un mensajito aquí, Acompáñame, y con gusto te invitamos a participar. Bueno, en este programa, hace algunos años, entrevistamos al director general del DIF, el licenciado Gustavo Gamaliel Martínez Pacheco. Y hago esta mención porque fuimos a la boca del lobo. Fuimos a hacer esta entrevista a niños homeschooler directamente a las oficinas del DIF, y obviamente hablamos de que éramos homeschooler. Al final de la entrevista, y el director pues también nos preguntó muchas cosas porque se le hacía muy interesante la forma en que estábamos educando en casa. Llevé yo a mis hijos, pero también iban otras mamás con sus pequeñitos que formaban en ese tiempo parte de Radio Aventureros y que también hacían escuela en casa. Y este director terminó felicitándonos y nos dijo, por favor, manden la felicitación a toda la comunidad homeschool por lo que ustedes están haciendo, porque son familias que se preocupan por sus hijos, porque son mamás que están atentas a sus hijos. Él nos comentaba, nosotros tenemos muchos casos muy terribles en el DIF de familias que justamente tienen un gran abandono, y es donde nosotros tenemos que entrar, pero ustedes están teniendo esta decisión de hacerse cargo de la educación de sus hijos de una manera muy comprometida. Así que él estaba muy contento porque
hubiera familia homeschooler. Entonces, esto también afirma que no tenemos en México ninguna situación que nos impida legalmente. Él pudo habernos dicho que lo que estábamos haciendo estaba mal y que era ilegal, y en fin, al contrario. Entonces, es importante mencionar este hecho de que niños homeschooler ya estuvieron con el director del DIF y él los felicitó a los niños y a las familias. Así que, pues bueno, ya estamos a punto de terminar. Por favor, Iraí, si nos pudieras dar unas palabras últimas para las mamás que nos acompañan en vivo y para las mamás que nos verán en las retransmisiones respecto a este temor. ¿Qué pasa cuando con las últimas palabras de ánimo que tú podrías darle a las mamis, de cuando, si llegara a suceder, de que el DIF toca tu puerta? Sí, claro. Bueno, como humanos siempre vamos a tener miedo cuando empezamos algo nuevo, ¿no? Porque lo desconocemos. Obviamente las experiencias de cada familia son únicas, son diferentes, pero sí te digo, prepárate, ¿no? Prepárate, no porque te vaya a llegar el DIF, sino porque también bueno, en el caso de la carpeta, te va a servir para, de alguna manera, si vas a pedir una dispensa de edad a INEA, si vas a pedir a lo mejor alguna beca, si tu hijo va a entrar a un concurso, o sea, la vas a utilizar para muchísimas cosas. Entonces, sí, tenla. Yo, ¿por qué sugiero la carpeta física? Porque en determinado momento, como a mí, que llegaron las trabajadoras sociales, tuve en menos de un minuto para enseñarles la carpeta y que la vieran, ¿no? Entonces, eso es lo que, y tenerla a la mano, digo, que sea muy, pero considero que lo más importante es el testimonio también de los niños. Entonces, a los niños, porque bueno, hoy en día para todos, la palabra de los niños es muy importante, ¿no? Uno como mamá puede decir, no, sí, padrísimo, todo perfecto, excelente, pero los niños a lo mejor no lo están sintiendo. Entonces, sí es muy importante que también se trabaje esta parte de educar en casa, que los niños manifiesten cómo se sienten, que les demos esa oportunidad también. Y de alguna manera, pues ellos no van a mentir, ¿no? Porque si en algún momento la trabajadora social los cuestiona, y aparte son muy inteligentes los niños, son muy listos, entonces lo van a expresar, pero van a expresar lo que sienten, ¿no? Entonces sí es importante, yo te diría, como mamá, no tengas miedo, todas las situaciones son diferentes, al contrario, como bien decía Nidia, ¿no? Esto también nos va a preparar para muchos otros temas. No estamos haciendo nada malo, el homeschool no es ilegal en México, de hecho cada vez son más familias que lo están haciendo, y lo más bonito es cuando la gente conoce, cuando ya conoce así que ve de alguna manera los resultados, te terminan felicitando. Y yo creo que el trabajo que hace cada mamá que educa en casa es muy grande, es muy valioso y pues es pasajero también, ¿no? Porque después crecen los niños y ya solitas agarran el camino. Entonces sí, ten las herramientas, prepárate, investiga, aprende junto con ellos, porque también es muy importante tu seguridad personal y emocional. Cuando llegaron las trabajadoras sociales, a mí también me preguntaron, ¿no? Sí fueron los niños, pero también me preguntaban cómo estaba yo, si había sufrido algún tipo de violencia. Entonces son varias preguntas que también que hacían a la mamá. Entonces, sí, aquí lo importante es que también sea todo el trabajo integral y para que no tengas miedo, al contrario, sí, que te lleguen, que te visiten y tú con gusto y con una sonrisota, presúmele todo lo que has hecho. Así es, muchas gracias, Iraís. Nidia, por favor, si nos pudieras comentar también unas últimas palabras respecto a tu experiencia y que con lo que podamos cerrar para decirle a las mamis que nos acompañan. Sí, como decía Iraís, no estamos haciendo nada malo. A veces el temor más bien es porque no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Cuando el DIF llega y toca tu puerta, ¿no? Este, Sin embargo, algo que yo aprendí de esto es ser conscientes de lo que estamos haciendo. O sea, ser muy conscientes, informarnos acerca de la situación legal que existe en nuestro país. Bueno, en este caso estamos hablando de México. Y estudiar, como dice, aprender, como dice Iraís, con nuestros hijos también, ¿no? Y sobre todo, a mí algo que me quedó muy claro cuando a mí me dicen, eh, pasando los años y como considerándolo, que a mí me dicen, son el primer caso aquí. Si nosotros hubiéramos dado un mal testimonio de lo que estábamos haciendo, nosotros no representamos solo a una familia, representamos a una comunidad.
¿no? Saber esto, como que ser conscientes de eso, representamos a una comunidad, ¿no? No estamos, ahora en ese momento como que nos encontrábamos como que solitas pensábamos, pero en este tiempo no estamos solas. Son más familias las que se están uniendo, preocupándose específicamente por el desarrollo integral de sus hijos, ¿no? Entonces, eso a mí me quedó muy claro. Esto representamos a una comunidad y como esa representación tenemos que dar un buen testimonio de lo que estamos haciendo, ¿no? Ya sea con evidencias, ya sea con todo lo que estemos haciendo, ¿no? Cada familia va a adaptar todo lo que hace en su entorno conforme a las necesidades que vaya teniendo, ¿no? Les damos ideas, miren, encontramos muchas ideas en internet, pero cada uno de nosotros va a saber cuál es la necesidad y cuáles son los elementos que van a cubrir cada necesidad y a veces es de cada uno de nuestros hijos, o sea, no todos, no los podemos englobar muchas veces, ¿no? Entonces, con esto es con lo que me quiero despedir. Representamos a una comunidad y en base a eso, dar un buen testimonio de lo que estamos haciendo. Así es, muchas gracias, Nidia. Y pues tenemos por aquí una última pregunta, no pregunta, un comentario. Liz Alquicira, muchas gracias por estar con nosotros en vivo. Dice, en casa trabajamos con una plataforma, pero guardamos sus cuadernos de apuntes que tienen correcciones, ilustraciones, etcétera, fotos de visitas a museos. Qué importante eso que mencionas, Liz. Hay que llevar a nuestros niños, como decíamos, a museos, actividades y demás, fotos, sacar fotos, aparte del recuerdo que queremos tener como como mamás de nuestros niños cuando van a los museos, además también como evidencia del trabajo cultural que ellos están haciendo. Y dice aquí recibos de pago de natación, etcétera. Así es, todo es parte de la carpeta. Pues familia Homeschooler, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta charla. Como vimos, es un tema que sí nos atemoriza. Bueno, en mi caso me atemorizaba también al inicio, qué bueno que podamos hablar, ¿no? Porque no hay de qué temer en la mayoría de los casos, de todos los, bueno, yo te puedo decir que conozco varios casos de mamás que han recibido visitas del DIF en su casa y en todos los casos que yo conozco, han terminado las trabajadores sociales felicitando a las mamás, y muy contentos de que haya familias que estén preocupados, como decía Nidia, en la educación integral de sus hijos. Así que no tengas temor si tú estás trabajando con tus hijos de una manera responsable, tienes material que puede ser evidencia de esto, no hay que temer, pero sí es muy importante también, como mencionaba, que tengamos en otro momento lo trataremos también en una charla, tener una escuela en casa que verdaderamente sea muy responsable con todas las áreas de nuestros hijos, porque también debo de mencionar que he conocido familias homeschooler que a veces hay áreas que si descuidamos puede ser muy delicado. Conozco familias que pueden tener a lo mejor sus pequeñitos alrededor de 14 años y porque tienen esta frase que por ahí dice que vamos a su ritmo. Por supuesto que vamos a su ritmo, pero a lo mejor hay contenidos muy básicos que a los 14 años ya los chicos deberían de tener y todavía no los tienen. Entonces, por supuesto que tenemos que adaptarnos a nuestros hijos, a sus habilidades, a sus formas de aprendizaje y a su ritmo, pero sí tenemos que ser familias que estemos muy conscientes de la gran responsabilidad que tenemos y de que esto implica mucho, mucho esfuerzo. Y yo sé que todas las familias que están con nosotros aquí acompañándonos están haciendo este gran esfuerzo, por eso es que están viendo y preparándose y oyendo este tipo de charlas, porque tenemos que tomar de una manera muy responsable la educación en casa. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado y solamente para terminar quiero comentarles que en Acompáñame tenemos diferentes áreas de servicio para las familias homeschool. Tenemos los clubs. Queremos invitarlos a que si tú eres homeschool en algún estado de la República, te invitamos a que te unas a nuestros clubs. Tenemos un grupo de WhatsApp, un club en cada estado de la República para que puedas reunirte con otras familias homeschooler. Este servicio es completamente gratuito. El objetivo es que
puedan reunirse en diferentes estados, familias, para que puedan asistir, como decíamos, a parques, museos, fábricas, etcétera. Hay muchos grupos, a lo mejor tú ya perteneces a uno. Eso es fantástico, el tener familias con las que te puedes reunir, pero también podemos comentarte que en Acompáñame tenemos estas charlas, estos grupos, así que te invitamos. Y también tenemos estamos arrancando las inscripciones en mayo para el nuevo ciclo escolar 25-26. Respecto a la escuela online con clases en línea en tiempo real. Pues agradecemos mucho nuevamente tu asistencia, tu participación en esta charla, si estuviste con nosotros en vivo y si estás viendo esta charla en retransmisión, muchísimas gracias. Y pues nuevamente Nidia, Iraíz, muchas gracias por habernos acompañado y habernos compartido su experiencia. Un gusto. Fue un gusto. Muchísimas gracias. Rosario, muchas gracias, familia. Nos vemos la próxima semana. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.